Londres es una ciudad donde el pasado y el presente caminan lado a lado. Desde monumentos históricos hasta iconos modernos, este recorrido revela un poco de historias, contrastes y curiosidades de una de las capitales más fascinantes del mundo. Fundada por los romanos hace casi 2000 años, Londres ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta convertirse en el corazón de uno de los imperios más grandes que el mundo haya conocido. Como capital del Imperio Británico, Londres desempeñó un papel decisivo en la configuración de la política, la economía y la cultura a nivel global, dejando una huella duradera en la historia de la humanidad. Hoy en día, Londres es una de las ciudades más vibrantes, pobladas e influyentes de Europa, y continúa destacándose como un destino global líder en cultura, finanzas y turismo. Más que una ciudad, Londres es una experiencia. En cada rincón, la historia, la cultura y la vida moderna se unen para crear un viaje inolvidable. Descubre los monumentos más emblemáticos que hacen de la capital británica un destino imperdible: Big Ben, el Puente de la Torre, la Abadía de Westminster, la Torre de Londres, el Palacio de Buckingham, el London Eye, la Catedral de San Pablo, el Palacio de Westminster, el Museo Británico, la Plaza del Parlamento y Piccadilly Circus. La mayoría de estas atracciones se encuentran a orillas o en las proximidades del río Támesis. Comenzaremos con el que es el mayor icono de Londres, el Big Ben. Pero aquí va el primer secreto: el Big Ben no es exactamente lo que parece, no es la torre ni el reloj. En realidad, ese es el apodo de la gigantesca campana de 13 toneladas que se esconde en su interior. Cuando fue fundida, era tan grande que para transportarla hasta el lugar, se necesitó una carreta tirada por 16 caballos. La torre en sí se llamaba Torre del Reloj, hoy se denomina Torre Elizabeth. En un detalle curioso, la precisión de su mecanismo secular se controla hasta hoy con el peso de simples monedas de 1 centavo colocadas en el péndulo. Existe una luz en la parte superior de la torre sobre el reloj que, si está encendida, indica que el Parlamento está en plena actividad. El Puente de la Torre, el puente más famoso y fotografiado de la ciudad, es otro símbolo tradicional de Londres. El puente cuenta con 2 torres de 65 metros de altura, conectadas por 2 pasarelas, y su parte inferior se abre para permitir el paso de los barcos. Pero no lo confunda con el Puente de Londres, su vecino más sencillo y que a menudo es confundido por los turistas. Existe una leyenda según la cual un empresario compró el Puente de Londres creyendo que estaba comprando el Puente de la Torre. Aunque el empresario lo negó, la historia ha sobrevivido hasta hoy. Si cree que Londres es siempre predecible, imagine el susto de los pasajeros de un autobús en 1952. El puente comenzó a abrirse con ellos encima y, por suerte, el conductor fue lo suficientemente hábil como para evitar un accidente de mayores proporciones, aceleró y logró saltar con el vehículo sobre el río Támesis. En estos 130 años de existencia del puente, ya han ocurrido varios otros pequeños incidentes. La Abadía de Westminster es una iglesia anglicana, oficialmente denominada Iglesia Colegiata de San Pedro. Más que un templo religioso, es el escenario donde, desde el año 1066, casi todos los reyes y reinas de Inglaterra han sido coronados. La abadía también guarda secretos. En la famosa silla de la coronación, aún es posible ver nombres tallados por estudiantes rebeldes hace siglos. Caminar por este lugar es como visitar un catálogo de genios de la humanidad, que allí descansan bajo el suelo de piedra. En la abadía también se celebran bodas reales y otros eventos. Existe una leyenda que afirma que un joven pescador del río Támesis tuvo una visión de San Pedro, y de ahí pudo surgir la idea de darle ese nombre a la abadía. La Torre de Londres es uno de los monumentos históricos más importantes y fascinantes de la historia de Inglaterra. La Torre de Londres se encuentra en las proximidades del Puente de la Torre. En realidad, no es solo una torre, sino un complejo de 21 torres. Es un lugar donde, desde la conquista normanda de 1066, la gloria y el miedo han caminado juntos. Al principio fue un gran palacio construido como una fortaleza para intimidar. Al mismo tiempo que servía como símbolo del poder monárquico británico, era una forma explícita de mostrar quién estaba al mando. Además de su propósito inicial, tuvo otras funciones, incluso como zoológico y como la prisión más temida de Inglaterra. Hoy, detrás de sus murallas, se resguardan las joyas de la corona, una colección invaluable de diamantes y oro. Pero, según la leyenda, el verdadero secreto de la supervivencia del reino reside en una particularidad que involucra a los cuervos. Se dice que si estas aves algún día abandonan la torre, la monarquía y el reino caerán.
Desde los banquetes reales hasta el sombrío portal de los traidores, la torre es un laberinto de historias donde cada piedra tiene un secreto que contar. El Palacio de Buckingham es una residencia real y la sede administrativa del monarca del Reino Unido. También es el centro de los eventos de Estado y de la hospitalidad real, y el área que lo rodea ha sido un punto de encuentro popular en momentos de alegría y de luto nacional. Desde el exterior es posible saber si el rey está o no en el palacio, basta con observar qué bandera está izada en la parte superior. Si es la del Reino Unido, el rey no se encuentra en el palacio, si es la colorida con leones y arpa, el rey está en el palacio. En cuanto a la seguridad, ya se han producido algunos incidentes extraños. En el siglo XIX un adolescente invadió el palacio 3 veces, en una de ellas, incluso llegó a robar la ropa interior de la reina. Las paredes exteriores del palacio están formadas por piedras milenarias, compuestas por diminutos organismos fosilizados de aproximadamente 160 a 170 millones de años. Así, es la historia de la Tierra sosteniendo la historia de la corona. Para tener una idea del tamaño del palacio, cuenta con 775 habitaciones, incluidas 188 destinadas únicamente al personal. Del pasado al presente, una atracción moderna de la ciudad, el London Eye. Es la noria de Londres, aunque técnicamente se define de otra manera. Se trata de una noria innovadora. Las cápsulas se encuentran en el exterior de la rueda y no colgadas, como en la noria tradicional. En total son 32 cápsulas, cada una con capacidad para 25 personas. Es la atracción turística de pago más visitada del Reino Unido. Desde lo alto de sus 135 metros, se obtiene una vista extraordinaria de Londres. Como gira a una velocidad bastante lenta, de 26 centímetros por segundo, lo que equivale a 30 minutos para completar una vuelta, hay tiempo suficiente para apreciar la ciudad. Dependiendo de las condiciones de visibilidad del día, es posible ver hasta 40 kilómetros de distancia, lo que permite incluso divisar el castillo de Windsor, ubicado en las afueras de la ciudad. Para saber más sobre el castillo de Windsor, vea el vídeo Windsor, Secretos del Castillo Embrujado. La Catedral de San Pablo es el Fénix de Londres. Después de haber sido completamente destruida en el Gran Incendio de Londres en 1666, fue reconstruida y, con ello, renació de las cenizas. Durante la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió casi intacta a los bombardeos. Su cúpula es la segunda más grande del mundo y esconde un secreto acústico. En la Galería de los Susurros, la arquitectura permite que un secreto dicho en voz baja en un lado viaje por las paredes y sea escuchado en el lado opuesto de la cúpula. Además de haber sido el escenario del inolvidable matrimonio de Lady Di, la catedral alberga en su cripta a los héroes que moldearon el Imperio Británico. Con sus 111 metros de altura, durante sus primeros 253 años fue el edificio más alto de Londres. Después de la Catedral de Liverpool, la Catedral de San Pablo es el segundo edificio religioso más grande del Reino Unido en términos de superficie. Para saber más sobre Liverpool, vea el vídeo Liverpool, ícono de la música. La Catedral de San Pablo fue el escenario de numerosas ceremonias, desde funerales de Estado y bodas hasta muchas otras. El Palacio de Westminster, junto a la famosa Torre del Reloj, es la sede del Parlamento del Reino Unido, donde funcionan las dos cámaras legislativas, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Aunque parece un castillo medieval, la mayor parte del edificio fue reconstruida tras un incendio catastrófico en el siglo XIX, conservando únicamente el imponente Westminster Hall como testigo de casi 1000 años de historia. En el palacio, las tradiciones se toman muy en serio. En el suelo del Parlamento, unas líneas rojas separan a los políticos por una distancia equivalente a la longitud de 2 espadas, es decir, era una antigua medida para garantizar que los debates no terminaran en un duelo. Hasta el día de hoy, está prohibido cruzar la línea roja mientras se habla. Debido a lo ocurrido en el pasado con la famosa conspiración de la pólvora, la seguridad nunca se relaja. Antes de las grandes ceremonias, los sótanos son inspeccionados para garantizar que no haya ningún nuevo intento de explosión. Así, el Palacio de Westminster es un lugar donde la política moderna se rige por normas de siglos atrás. En los vestuarios de los parlamentarios existen cintas de seda colgadas en las perchas. Servían para que los parlamentarios colgaran sus espadas. Es una tradición que ha sobrevivido, aunque hoy en día ya nadie use espadas. Existe una leyenda que roza lo imposible y afirma que está prohibido morir dentro del Palacio de Westminster, ya que al ser un palacio real,
el difunto tendría derecho a un funeral de Estado. El Museo Británico es un tesoro que resguarda la historia de la humanidad bajo un mismo techo. Con una colección de 8 millones de piezas, es el museo público más antiguo del mundo y alberga reliquias que han cambiado nuestra comprensión del pasado. La formación de este vasto acervo está ligada, en gran medida, al papel del Reino Unido durante el periodo del Imperio Británico, además de excavaciones arqueológicas, donaciones y adquisiciones a lo largo de los siglos. El museo, de acceso gratuito, está dedicado a la historia, el arte y la cultura de la humanidad. Aquí descansa la famosa piedra de Rosetta, la clave mágica que permitió a los estudiosos descifrar los jeroglíficos egipcios. Por esta razón, la piedra de Rosetta ha sido de manera constante la atracción más buscada del museo, y su propiedad es reclamada por los egipcios. Recorrer sus salas es viajar por todos los continentes, desde los polémicos mármoles del Partenón hasta las imponentes momias de Egipto. Sin duda, es el lugar donde el mundo se reúne para contar su propia historia. El museo mantiene una colaboración con el Instituto Cultural de Google para que su contenido vaya más allá de su espacio físico, poniendo la colección a disposición en línea. La ciudad cuenta además con varias otras opciones museísticas, como el Museo de Historia Natural, el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, el Museo de Artes Decorativas y el Museo de Ciencia y Tecnología. El turismo en Londres presenta resultados impresionantes. Las dos mayores atracciones turísticas por número de visitantes en el año 2024 fueron el Museo Británico, con 6,5 millones, y el Museo de Historia Natural, con 6,3 millones. Así, solo estas dos atracciones recibieron un total de 12,8 millones de visitantes. El total de visitantes de algunas de las atracciones de Londres fue el siguiente: Torre de Londres, 2,9 millones, Abadía de Westminster, 1,7 millones, Catedral de San Pablo, 1,5 millones, Puente de la Torre, 965.000, y Palacio de Westminster, 560.000. Ese mismo año, la población de Londres era de 9,1 millones de habitantes. Se estima que el London Eye haya recibido más de 2,4 millones de visitantes. Vamos ahora a explorar un área abierta de Londres, la Plaza del Parlamento. Está situada entre la Abadía y el Parlamento de Westminster, y es un espacio dedicado a la libertad y a la democracia. En la plaza hay estatuas de bronce y ondean todas las banderas británicas, las de sus 4 países, condados, dependencias de la corona y territorios de ultramar de la Comunidad de Naciones. La Plaza del Parlamento tiene como propósito servir de escenario para que el pueblo pueda expresar sus anhelos. Es el lugar al que acuden los londinenses cuando quieren ser escuchados por el gobierno, convirtiendo la plaza en el corazón palpitante de las protestas y de la libertad de expresión. Otra destacada zona abierta de Londres es Piccadilly Circus. Si hay en Londres un corazón que nunca deja de latir, es este lugar. Conocida como la Times Square londinense, es famosa por sus gigantescos paneles LED y por la estatua de aluminio que muchos creen que representa a Eros, cuando en realidad es una representación del ángel de la caridad cristiana. El nombre Piccadilly surgió de un sastre que hizo fortuna vendiendo extravagantes cuellos de encaje a la nobleza del siglo XVII. Hoy en día, el lugar es el gran punto de encuentro de la metrópoli, donde el brillo de las luces modernas se mezcla con la energía de los teatros y la vida nocturna. Es el lugar perfecto para sentir el pulso acelerado de una de las ciudades más cosmopolitas del planeta, el corazón del entretenimiento. Londres también puede ser considerada un centro financiero, que compite con Nueva York por el título de la mayor capital financiera del mundo. Para concluir, Londres no es solo un destino, es una experiencia que atraviesa el tiempo. Entre historias que resuenan desde hace siglos y una ciudad en constante movimiento, el pasado y el presente avanzan lado a lado, invitando a cada visitante a formar parte de este viaje. Por lo que fue y por lo que es, Londres es una de las capitales más fascinantes del mundo. Aquí concluimos, hasta nuestra próxima experiencia de viaje.